querido pastor Eduardo García Soto con nosotros. Que la paz de Dios sea con todo su pueblo. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Qué bueno saber que el Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Y donde está el Espíritu hay bendición. Donde está el Espíritu hay sanidad. Donde está el Espíritu hay plenitud. Hoy es el día que hizo el Señor. Día de alegría y de gozo. Así que sean todos bienvenidos y bienvenidas a la casa del Señor, tanto los que están aquí como aquellos que nos ven y nos escuchan a través del internet. El título de la predicación en el día de hoy es Compasión. El título es Compasión. Y me baso en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículos del 12 al 19, lectura que ya hemos tenido en la liturgia de hoy. Amada iglesia, estamos frente al segundo discurso misionero que hizo el apóstol Pedro. Bajo su predicación, Pedro está interpretando el milagro anterior, lo que ocurrió en el capítulo anterior, cuando un paralítico dejó de serlo. Aquel que pidió limosna por caridad no recibió ni oro ni plata, sino que recibió caridad sanadora. Recibió un milagro por pura compasión y misericordia. Pedro está explicando aquel milagro en nuestra perícopa. Y no lo explica con teorías ni sermones abstractos, sino con hechos y con acciones. Y me explico. Ante los ojos de todos estaba el mendigo paralizado. Y ahora está sano y lleno de alegría. Un poder nuevo que no es ni el oro ni la plata se ha manifestado en medio de todos ellos. Pedro está explicando que ese poder no es suyo, no le pertenece, sino que ese poder viene del nombre de Jesús, aquel que ellos habían conspirado para darle muerte de cruz. A lo largo de su discurso, Pedro no dice lo significativo que es el nombre de Jesús. Pedro dice que Jesús es el Salvador, que Jesús es el príncipe de la vida, que es el Mesías Salvador, es el Santo. Jesús es el inocente. Aquel que murió en una cruz ensangrentada, Dios lo ha resucitado y enviado para bendecir y convertir a cada uno de ellos y de ellas. Oiga, Jesús resucitado viene a sacarlo de los caminos de sus maldades, a sacarlo de su egoísmo, para un camino de fe, para un camino de compasión, para un camino de perdón. Y Pedro predica en el nombre de Jesús. Y su mensaje destaca la importancia de la fe, tanto para los que afirman su nombre, o sea, para Pedro y Juan, como para el paralítico que pide sanación. Pedro lo que está haciendo es anunciando liberación, anuncia el poder de Jesús resucitado y a la vez denuncia el pecado y hace una invitación a la conversión, a un cambio radical en la vida. Pedro quiere que sus palabras y acciones creen una comunidad nueva, una comunidad de compasión que no deja a los vulnerables tirados en el piso, sino que los levanta y los sana. Analicemos un poco en esta mañana la perícopa de hoy y profundicemos en ella. Pedro dirige su discurso a una muchedumbre que está en el pórtico llamado Salomón en el templo. Y su mensaje es algo fuerte, como todo lo que hace Pedro. Todo lo que hace Pedro es fuerte. Pedro comienza con un acto de acusación contra el pecado, que es siempre una rebelión contra el Dios vivo. Ese pecado es un intento loco de matar al autor de la vida. Pero Dios vence el odio y la muerte y se convierte en fuente de vida, en fuente de amor para todo el ser humano. Y esa fuente de amor actúa a través del arrepentimiento y el cambio de vida. Es la conversión que Jesús mismo había proclamado desde el comienzo de su predicación en Jesús histórico. Oiga, conversión que provocó que Pedro dejara las redes de pesca para predicar el evangelio. Y Pedro establece que el perdón es fruto de la gracia de Dios. Fruto de la gracia de Dios, pero que el ser humano ante ese perdón no puede quedarse inerte,
sino que actúa, que cambia, que se transforma. El que recibe compasión, luego brinda compasión. Recordemos que el que estaba predicando fue el mismo que negó a Jesús antes del cantillo del gallo. Pero el mismo que por fidelidad del resucitado morirá clavado en una cruz de cabeza. Y es por eso que la conversión nos lleva a contemplar y obrar, a orar y a luchar, a proclamar el reino de Dios y a luchar por la justicia, por un mundo más humano, por un mundo que se levanten los paralíticos del camino. Un mundo para todos. El Evangelio es un llamado a cantar con los que cantan y a sufrir con los que sufren. Es comprender y creer. Es rechazar la tentación de encerrarnos en el capullo de la sola religiosidad del templo, ¿no? De la liturgia, de tener una fe que actúa, una fe que se arriesga, una fe que hace. Porque es que la obra del resucitado se refleja en nuestras acciones, que esa obra del resucitado se refleja en nuestra vida. Nuestro Dios siempre está en el camino ante nuestras curvas y tropiezos. El Señor siempre está en el camino, en la montaña y en el campo y en la ciudad. Está a nuestra puerta para tocar, está el rostro de los vulnerables, Jesús es la levadura que transforma, que hace santa todas las cosas, incluso nuestra vida. Jesús es todo. Y aquella sanidad del paralítico en el templo no fue para que Pedro predicara de palabra, es para que Pedro predicara con acciones, con una acción de compasión como lo hacía el mismo Jesús histórico. Una compasión que no es para negociar un bien, no es una compasión para buscar un bien propio, no es una compasión que radica en dar de la ala para comer de la pechuga. No es así. Pedro predica con palabra y acción la compasión no para engrandecerse él, sino para darle la gloria a Jesús. Pedro deja bien claro que el milagro no es obra suya, ni es obra de Juan, sino que es obra de Jesús. Y la iglesia actúa no para gloriarse a sí misma, sino para gloriar el nombre de Jesús. Porque es Jesús el que sana, es Jesús el que transforma, es Jesús el que liberta, es Jesús el que hace todas las cosas nuevas. Solamente Jesús. Oiga, la acción de la iglesia no puede ser como una carnada para atraer a la gente al templo. No puede ser así. La iglesia actúa por amor, por compasión, como nos enseñó nuestro Maestro Jesús. Eso de poner especiales para que venga la gente lo hacen los supermercados. La iglesia predica el poder de Jesucristo. Y la pregunta teológica profunda y medular es, ¿qué hemos hecho en el nombre de Jesús? ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué ha hecho la iglesia en el nombre de Jesús? Porque hay muchos que en el nombre de Jesús buscan riqueza económica. Hay muchos que en el nombre de Jesús buscan reconocimiento y fama. Pero la verdadera iglesia actúa en el nombre de Jesús para hacer testimonio de la compasión, del amor y la misericordia del Dios Trino. No es la iglesia la protagonista de la fe, es Jesús. No es en el nombre de la iglesia metodista que la madre soltera lucha para llevar adelante a sus hijos. No es en el nombre de la iglesia que las personas con autismo logran una vida independiente. No, es en el nombre que es sobre todo nombre. Es en el nombre de Jesús, porque no hay un nombre en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, como el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús que la adolescente rechazada por el embarazo le da una oportunidad de vida a lo que crece en su vientre. Es en el nombre de Jesús que el marginado no deja la fe. Es en el nombre de Jesús que un padre sigue arrodillado orando por sus hijos, aunque le digan que su hijo ya no tiene remedio. Es en el nombre de Jesús que se levantan los paralíticos del camino. La iglesia no puede, pero la buena noticia es que Dios siempre puede. Dios sí puede.
Permítame explicar este punto con un cuentito. ¿Puedo? Más que cuento, es un testimonio. El cuento es sobre un pastor que ha vivido muchas cosas y que ha visto la mano de Dios en todas esas cosas. Pero en la hora del cuento, el pastor se siente solo, con la responsabilidad de cuidar a su padre. Un padre que no lo trató bien. Nuestro pastor conoce lo que es el maltrato porque lo ha vivido. Y ahora está con su padre, cuidándolo cuando éste pierde la memoria. Su madre ya no está. Se fue con el Señor. Un cáncer de pulmón adelantó su camino. Esta gran mujer que cuidó a su padre sin condiciones, ahora no está para ayudarlo. Su hermano, el que le daba la mano, también se fue al cielo. Y los demás están marcados por su realidad, porque no es fácil cuidar a aquel que maltrató. Y el pastor está solo. Y siente que no es la gran cosa ante los retos que está frente a él. Piensa que las circunstancias superan su fuerza y ya se ha bebido como 2 tazas de café cuando el pastor me habló de su soledad, de su sentimiento. Y yo me preguntaba si aquel pastor había dormido aquella noche. Porque en otras ocasiones de crisis, yo vi al pastor fortalecido. Porque tiempo atrás su nieta había sufrido un derrame cerebral y el pastor la vio levantarse y hoy esa niña juega y ríe como todas las niñas de su edad. Pero ahora la historia es diferente. Ahora el pastor se siente solo. Y yo no sé qué decirle al pastor. No sé qué decirle a mi pastor, el que me ha acompañado en los desafíos con mis hijos. El pastor que ora por mí en mis crisis. El que está acostumbrado a levantarme cuando yo me caigo. Y en aquel lugar el pastor mezcla su café sin cesar. Y le daba vueltas y vueltas al agitador hasta que su café se convirtió en un remolino. Algo así parecido a lo que sentía su pastor en el corazón. Un remolino de sentimientos de impotencia. Impotencia que gira y gira interminablemente en la cabeza de aquel pastor. Oiga, esto que yo estoy redactando en 2 párrafos en esta predicación fueron largas horas de diálogo. Para contar la historia, el pastor tuvo que hacer pausas para sollozar y suspiros profundos para hablar. Lágrimas corrían por sus mejillas mientras decía, estoy solo y no soy la gran cosa. Recuerdo que apretó tanto su vaso desechable que pensé que lo iba a romper. Pero familia de la fe, usted sabe de lo que yo le estoy hablando. Porque usted sabe, y yo también sé, nosotros conocemos ese sentimiento de impotencia. Hoy hay ocasiones en que pensamos que no le importamos a nadie y que nadie puede ayudarnos. Y nos sentimos como aquel paralítico con la mano extendida, esperando que alguien tenga compasión. Pero iglesia, si hemos sentido esto, quiero decirle que no estamos solos. Y no me refiero al sentimiento de soledad. Lo que estoy diciendo es que en medio de ese sentimiento de soledad, literalmente no estamos solos y solas. Porque si piensas que depende de ti superar tu situación y que no tienes las herramientas, le pido que considere ese pensamiento. Porque mire la predicación de Pedro. Pedro quiere hablarnos de una fe abundante, una fe sólida, una fe resistente. El milagro ocurre cuando creemos que tenemos a alguien que tiene más fuerza que nosotros. Cuando encontramos fuerza más allá de las nuestras. Una fe que provoca que realicemos tareas de nuestras capacidades. Una fe que hace que hagamos soluciones más allá de nuestra sabiduría. Familia de la fe, creer no es un saludo respetuoso a un ser divino. Creer es lo que ocurre cuando ponemos nuestra confianza en el Dios vivo. Cuando confiamos en Él. Creer es la decisión de apoyarse completamente en la fuerza de un Salvador vivo y amoroso.
Y en la medida que lo logramos, tendremos vida en su nombre. En el nombre de Jesús. Usted y yo nunca estamos solos. Usted y yo nunca estamos solas. Recuerde la promesa de Jesús en el Evangelio de Mateo 28:20. Estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. En la pandemia Jesús te dice, estoy contigo. En la crisis familiar Jesús te dice, estoy contigo. En tu enfermedad Jesús te dice, estoy contigo. En esta iglesia Jesús te dice, estoy contigo. Oiga, observe este detallito. Pedro y Juan están haciendo el ministerio de Jesús, no con sus fuerzas, no con sus capacidades, sino con el Espíritu Santo. Y sus ojos están llenos de esperanza. Tienen fe que nació cuando Jesús los invitó a soltar las redes de pesca para que lo siguieran. Esa invitación de Jesús a Pedro y Juan es, dejen su seguridad por la fe. Oiga, y Pedro y Juan lo hicieron. Lo dejaron todo por Jesús. Y por eso, por esa acción es que Pedro predica un Jesús resucitado, porque él es testigo de ello. Aquel que vio la multiplicación de los panes y los peces, aquel que cortó la oreja de un hombre para defender la vida de su maestro, aquel que fue rescatado de morir ahogado cuando por falta de fe caminó por las aguas y empezó a hundirse. El mismo que vio la pesca milagrosa, pero el mismo que negó a Jesús no una, no dos, sino 3 veces mientras un gallo cantaba. Ese Pedro, con sus virtudes y defectos, con su fe y sus pecados, predica con convicción, porque lo ha vivido. Y no solo predica, sino que actúa y sigue el legado del maestro. Pedro sabe que aquel paralítico no estaba solo. Aquel paralítico no estaba solo en su realidad de vida. Pedro sabe que Dios sabe lo que ha vivido aquel paralítico, porque Dios sabe lo que es el rechazo. Jesús sabe lo que es ser juzgado injustamente. Y Pedro también tiene la convicción de que él no está solo. Y que ese Dios compasivo que lo acompaña va a actuar a través de la palabra y de la acción. Es un Dios que se hace presente en los que sufren, en los que sienten que sus sueños están vacíos. Un Dios que actúa en aquellos que tienen la esperanza abandonada. Porque busquen cada palabra del Maestro, busquen cada acción de Jesús, busquen cada historia de milagro, en cada testimonio contemporáneo. El manual de Dios es compañía. El manual de Dios es misericordia. El manual de Dios es reconciliación. El manual de Dios es sanidad. En síntesis, el manual de Dios es salvación. ¿Me está entendiendo, iglesia? Y todo esto se une como una voz que nos invita a levantar los ojos y abrir nuestros corazones a la posibilidad, ¿qué digo posibilidad? No, mejor aún, a la realidad de que la fuerza más grande del universo está de nuestra parte. Oiga, Dios no está para dejarnos en el piso. Él está para levantarnos y darnos esperanza. Esperanza. Porque tenemos un Dios que se revela en nuestras debilidades. Un Dios que nos dice a todo pulmón que Él sí puede. Que Él puede. Usted ni yo podemos, pero Dios sí puede. Y cuando no podemos nosotros, cuando no tenemos la fuerza para dar un paso más, porque nos quedamos sin ellas, Él nos toma en sus brazos y Jesús sigue caminando. Y nosotros en los brazos de Él seguimos avanzando. Oiga, somos más fuertes de lo que creemos, porque Dios está más cerca de lo que pensamos. Pedro predica un Jesús que toca heridas y que tiene palabras de esperanza. Un Jesús que mejora la vida.
un Jesús que está vivo, que Pilatos no pudo matar y que la tumba no lo pudo retener. Un Jesús que está aquí en esta hora y hoy te dice en tu corazón que eres importante para Él. Oiga, de lo que yo estoy hablando es de un Dios compasivo. De un Dios compasivo que se hace presente en la iglesia y que conoce nuestra realidad. Analice este punto, mire esto por encima. Esta predicación la estoy dando en medio de lo peor de la pandemia, provocada por el COVID-19. 1,200 y pico de casos hubo ayer. El COVID-19 era un desconocido hace 1 año y medio atrás. Eso de aislamiento social no existía. Y las mascarillas solo lo usaban los servidores de la salud. Y ante esta realidad brota una crisis. Una crisis que es mayor que el COVID-19. Y no me refiero al aislamiento y el distanciamiento social de por sí. Yo me refiero al aislamiento y la depresión que surge de él. De la depresión, porque la soledad es igual de peligrosa que el virus. La soledad nos acorta la vida y la soledad también nos llena las salas de emergencia. Pero hoy quiero decirle, amada iglesia, hoy quiero afirmar que el Señor nos acompaña, que aquel que fue y sintió el abandono en la cruz, aquel que sufrió la muerte en aquella cruz ensangrentada, es empático y solidario y nos extiende. Él entiende la soledad y Dios le interesa a usted. Usted está aquí porque Jesús está interesado en su vida. Oiga, Jesús hoy te dice que pongas tus cargas en Él. Y cuando la vida se siente extenuante, cuando arrastres los pies, cuando ya no te queden ganas, cuando los retos sean como una avalancha, cuando nos sintamos en medio de una tormenta, el resucitado Jesús está con nosotros y nosotras. Este es el poderoso Dios que tiene un amor que supera todas las cosas. Vuelva a nuestro cuentito y acabo, ¿está bien? Es rapidito. Vuelva al cuentito. ¿Se acuerda el cuentito del pastor que oraba por mí? Que tiene que cuidar a su padre. Ese cuentito. Aquel pastor, ante su realidad con su padre, sintió que estaba enredado en unos espinos, que estaba con un matorral de espinos y que cada cosa que hacía el pastor para salir lo hería más, lo golpeaba más, lo enredaba más. Pero yo soy testigo que cuando el pastor se sentía que no había forma de salir del matorral de espinas, cuando sentía que las espinas los rasgaban su piel, llegó Jesús. Y Jesús extendió su mano. Y Jesús laceró su piel con las espinas que se enteraron en sus brazos para salvar a aquel pastor, para darle esperanza a aquel pastor, para levantar a aquel pastor. Y Jesús llegó y llegó en forma de una iglesia metodista en Atillo que lo abrazó, que lo sostuvo. Jesús llegó en forma de una esposa que enjugó sus lágrimas. Jesús llegó en forma de niño y de niña, de hombre y de mujer, que junto al pastor lloraron la partida de su padre y lo acompañaron. Y ese pastor hoy predica que Jesús quiere hacer lo mismo por usted y por mí. El pastor predica que no estamos solos y solas. El pastor predica que nunca falta la esperanza. El pastor predica que Jesús sigue venciendo. Ese pastor dice con todo su corazón y con toda su mente que Dios está vivo, que Jesús vive y que Dios es amor, que Dios está dispuesto a entrar en nuestro matorral de espinas para sacarnos del mismo. Oiga, iglesia, si crees que no puedes, si crees que no eres merecedor, que eres un pecador, una pecadora más, que no hay quien te saque de tu matorral, escucha el mensaje de Pedro en el versículo 19 y llénate de esperanza. Pedro dice, ahora arrepiéntase y conviertan
rechacen, para que todos sus pecados les sean perdonados. ¿Oyó eso? Para que todos sus pecados les sean perdonados. No algunos, no unos pocos, todos los pecados. Jesús ha resucitado, está aquí para que hoy sean todas las cosas nuevas, para que hoy tengas un nuevo comienzo. Así que, iglesia, abre tu corazón, acéptalo y que el amor de Cristo haga todas las cosas nuevas. Dios te bendiga y Dios te guarde.